Listo, entonces. El tema de la clase de hoy es algoritmos. Entonces empezamos con este proceso, empezamos a revisar ya en primera instancia el fundamento teórico y básicamente lo que hacemos en los algoritmos es resolver ejercicios. Entonces ya vamos a tomar esa metodología de coger un ejercicio, analizarlo, hacer el algoritmo y probarlo, que para eso es la herramienta que les hice instalar. Bueno, vamos a ir en orden, ¿no? Entonces, ya tuvimos una primera aproximación a este criterio de un algoritmo, el pseudocódigo. El pseudocódigo fue una serie de pasos en donde ya íbamos describiendo las acciones para resolver un ejercicio. Entonces, ahora, basado en eso, vamos a ir determinando o vamos a irlo poniendo reglas. Un algoritmo ya tiene reglas. Entonces, vamos a ir conociendo esas reglas y de ahí ya la vamos enfocando en el algoritmo. ¿Sí me oyen bien? Sí. Sí. Listo. Bueno, entonces revisemos rápidamente el fundamento teórico, ¿no? Voy a compartir la pantalla para empezar a revisar esa parte. Bueno, ¿sí están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. Ya, muy bien. Bueno, como les dije en la introducción, entonces vamos a revisar el fundamento teórico de qué es un algoritmo. Antes de hablar puntualmente sobre el algoritmo, vamos a tomar en cuenta esta definición de proceso computacional. ¿Qué es esto del proceso computacional? Básicamente nos fijamos en la figura. Aquí nos damos cuenta que tengo tres bases, datos, esos datos son procesados y el procesamiento como resultado nos da información. Esto se realiza en cualquier dispositivo que procese información. Para poder procesar necesita datos de entrada. El procesamiento se refiere a todas las actividades, operaciones, clasificación, organización, todo lo que hace internamente y nos da como resultado información. Esto es la base fundamental con la cual se maneja cualquier programa, cualquier algoritmo, cualquier aplicación. Siempre vamos a tener que ingresar los datos. La aplicación hace el procesamiento y nos devuelve información. Definimos el término algoritmo. A veces suele pasar, confundimos con logaritmo. No es logaritmo, ¿no? Es algoritmo. Ya. La primera definición nos dice, es un conjunto ordenado y finito de operaciones que deben seguirse para resolver un problema o tomar una decisión. Ya vamos a ir viendo situaciones importantes. En la segunda, un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir con un objetivo. Como nos damos cuenta, tanto en la primera como en la segunda definición, el objetivo de aplicar un algoritmo, de hacer un algoritmo, es resolver problemas o tomar una decisión o cumplir con un objetivo. Es decir, nos vamos a valer de esto para justamente solucionar un problema por medios informáticos. Aquí también en la definición nos habla sobre algunas características que ya vamos a ver sobre el algoritmo. Conjunto ordenado, finito, que nos dice es una secuencia lógica. Entonces, el algoritmo, como les mencionaba, ya contiene reglas, tiene características que hay que cumplir. Si no cumple esas características, no sería un algoritmo. Justamente, ¿cuáles son esas características? Decimos que un algoritmo tiene que ser preciso, definido, finito y secuencial. ¿Qué es cada uno de estos elementos? Preciso. Cada instrucción debe ser clara, simple y sencilla, no debe ser ambigua. Es decir, cada paso, cada línea, cada instrucción tiene que denotar ya por sí solo la acción que va a hacer. No puede presentar dos significados.
doble sentido. Cada instrucción entonces tiene que ser, como les dice, clara, de entender, simple y sencilla. Definido. Si se ejecuta un algoritmo varias veces, se debe obtener siempre el mismo resultado. Esto significa que los algoritmos tienen su propósito específico. Es decir, hacemos un algoritmo para resolver un problema específico. Por lo tanto, siempre nos tiene que resolver bien, ¿cierto? O sea, no puede, como decir, mando a ejecutar 10 veces. 7 sale correcto y 3 incorrecto. No, o sea, siempre tendría que ejecutar bien las instrucciones. Finito. Debe iniciar con una acción y terminar con un resultado o solución de un problema. Obviamente aquí también vamos a tomar muy en cuenta la instrucción de inicio y la instrucción de finalización. Esta ya es una regla que se debe aplicar para que sea un algoritmo. Secuencial. Existe un orden lógico de realización de los pasos. De pronto en algunas tareas les hice una observación con respecto al pseudocódigo. Les puse que no era necesario numerar los pasos. El pseudocódigo es más libre, no es más suelto. En cambio, el algoritmo sí está sometido a reglas. Entonces, una regla es que sí se deben numerar cada uno de los pasos, pero eso en el algoritmo. Es decir, si vamos a hacer un algoritmo, obligadamente debemos poner el orden de los pasos. En el pseudocódigo no es una regla esa, entonces por eso de pronto les puse esa observación. Bueno, partes de un algoritmo. El algoritmo se divide en 3 partes, asimismo igual que el proceso computacional. Tenemos la entrada o el input, de ley se necesita datos para poder hacer las operaciones. Las operaciones se las maneja dentro del proceso, entonces aquí se realizan los cambios, la transformación, la organización, el ordenamiento, lo que sea, y eso nos origina un output y una salida, que en términos informáticos aquí obtenemos la información. ¿Cómo hacemos un algoritmo? Esto básicamente sería de pronto los pasos para hacer un algoritmo. Podríamos definir, digamos, un algoritmo para hacer un algoritmo. Ya, entonces, los pasos. Siempre vamos a partir de la definición de un problema. Aquí vamos a resolver problemas utilizando medios informáticos. Entonces, siempre partimos de un problema. A ese problema lo vamos a hacer un análisis. Debemos analizarlo, debemos saber cuáles son las entradas, qué posibilidades hay. A partir de ahí, definimos una estrategia de solución. Es decir, ya empezamos a visualizar, a plasmar cómo voy a solucionar ese problema. Y cómo lo soluciono es ya con el diseño del algoritmo, es decir, haciendo el algoritmo. ¿A qué nos referimos con hacer el algoritmo? Escribir los pasos, escribir las acciones con las características que debe cumplir un algoritmo. Esto se lo manejaría, digamos, de manera lógica, en papel. Acá parte o después del diseño, nosotros lo vamos a pasar a un programa. Vamos a trabajar con el programa que les hice instalar y ahí vamos a ver de manera más real cómo funciona en sí el algoritmo. No nos vamos a conformar solamente con haberlo hecho, sino queremos ver la aplicación del algoritmo. Ejemplos. Bueno, asimismo, antes de entrar a los ejemplos, de pronto algún comentario de ustedes, alguna pregunta. Ya, estamos iniciando esto, ¿no? Yo sé que para todos, para la mayoría es nuevo. Y de hecho, como decir, vamos utilizando ya un poco de términos nuevos, todo eso. Vamos a ir comprendiendo desde el principio. Si tienen cualquier duda, cualquier cosa que no esté claro, me lo van diciendo, ¿no? Ya. Revisemos los ejemplos. He planteado 2 tipos de algoritmos.
Primero, un algoritmo, como vemos ahí, nos dice algoritmo no computacional. ¿Qué se refiere? Que este tipo de algoritmos, de cierta manera, no los puedo pasar a un programa, no los puedo ejecutar. Estos algoritmos sí se van a quedar solo en papel. Entonces, por ejemplo, aquí vienen las actividades habituales. He puesto un primer ejemplo, realizar un algoritmo para recibir clases online. La instrucción 1, inicio. Aquí, como se dan cuenta, siempre debo marcar el inicio. En algunas publicaciones manejamos la palabra inicio, en otras se le pone un nombre al proceso, depende, ¿no? Ya vamos igual. Nosotros en el momento que utilicemos la herramienta, ahí vamos a definir eso. Tengo todas las instrucciones y la última siempre debe marcar un fin. O sea, esto también es importante. Si de pronto ustedes hacen todo y se olvidan de poner el fin, no estaríamos cumpliendo como un algoritmo. Entonces, es obligatorio el inicio y el fin. Y como nos damos cuenta, tengo una secuencia numerada. Entonces, aquí sí, obligadamente, debo manejar un orden. Obviamente, orden ascendente, ¿no? Paso 1, 2, 3, 4. Entonces, este formato ya define un algoritmo. Un algoritmo computacional. Este sería lo contrario, es decir, este sí lo puedo comprobar, lo puedo manejar en un programa y podría ver los resultados. Puedo ver cómo funciona, cómo ingreso los datos, qué pasa con los datos y obviamente ver los resultados. Y eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces en este caso un ejercicio que de pronto ya lo tenemos también un poco más claro, ¿no? Nos dice, calcular el promedio de 3 números ingresados. Igual vemos las reglas, tiene el inicio, tiene fin, tiene una secuencia numerada. Y aquí, de cierta manera, ya empezamos a manejar ciertos términos, ciertas palabras, que en un pseudocódigo de pronto no era tan importante. Pero aquí ya se vuelve prioritario ir utilizando estos términos. ¿Por qué? Porque el algoritmo ya está un poquito más del lado del computador. Entonces, hay que poner términos que entienda el computador. El pseudocódigo lo utilizábamos nosotros, los seres humanos. Entonces, nosotros tenemos más nivel de abstracción y puedo entender una instrucción. El computador se le tiene que indicar más detenidamente qué instrucción queremos que ejecute. Bueno, aquí tenemos 3 números. Otra cosa también muy importante es el manejo de las variables. Ya vamos a definir qué es una variable, toda esa situación para que quede claro. Pero la idea aquí es no trabajar con números directamente, ¿no? O sea, yo no ingreso de pronto el 5, el 7, el 10, sino de manera general decimos leer, en este caso, la variable n1, ahí se va a almacenar un número, en N2 se va a almacenar otro número y en N3 otro número. Entonces, no utilizo directamente números puntuales, sino trabajamos de manera general. Ya vamos a definir qué es variable. Bueno, aquí ingreso 3 números, aquí se procesa, aquí es la operación. Y como producto de la operación obtengo un resultado. ¿Cuál es el resultado en este caso? El promedio. Entonces, en base a los 3 números, voy a obtener el promedio, lo visualizo y finalizo. Este ejercicio, entonces, es un algoritmo computacional porque lo podemos ver de manera más física su ejecución. En primera instancia, vamos a manejar algoritmos que son secuenciales. De hecho, simplemente viendo la forma del algoritmo, sabemos que es secuencial. Empieza del número 1 y termina en donde marca el fin. Eso indica que se van a ir ejecutando las instrucciones una a continuación de otra. Lo lógico. Un poco más adelante vamos a ver que de pronto yo puedo, estando en una instrucción, puedo regresarme a otra instrucción.
o puedo pasarme, saltar a otra instrucción. Entonces ahí el orden ya no sería secuencial, ya es un poco más adelante. En todo caso, los algoritmos que primero vamos a trabajar son totalmente secuenciales. Listo, llegamos a esta parte. Esta parte es importante que se entienda totalmente. ¿Qué es entonces este criterio de variable? Una variable es la reservación de un espacio en memoria para almacenar un dato. Ya, entonces, una variable puede tomar cualquier nombre. El nombre identificador de la variable debe ser de acuerdo a lo que representa la misma. Por decir algo, si yo les digo ingresar la edad de una persona, entonces el nombre de la variable sería E o edad. Algo que tiene que ver con lo que vamos a guardar. Ese es el criterio para poner nombres a las variables. Bueno, entendamos esta parte y ahí ya nos va a ir quedando más claro. ¿Cómo funciona una variable? En primera instancia tengo esto. Se declara una variable de nombre A y a esa variable le damos un valor de 1. Entonces, A igual a 1. Eso significa que en el espacio de memoria que se llama A, voy a ingresar un valor 1, el número 1. A tiene el valor de 1. Luego, en la ejecución del algoritmo sucede esta operación. A es igual a A más 10. ¿Qué sucede? Se hace la operación, es decir, ¿cuánto vale A? 1, ¿no es cierto? 1 más 10, 11. Este resultado de 11 se almacena en A. Es decir, luego de esta operación, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto valdría A? 11. 11, ¿no? Luego de esta operación, entonces A cambió su valor y vale 11. Ese es el criterio como nos damos cuenta de una variable. Por favor, revisen los micrófonos, tienen abierto. Profesor, disculpe, es que justamente mis sobrinos andaban por aquí. Me tocó ir rápido. Sí. No es que estoy trabajando. Ya, listo. Apágalo, apágalo. Sí, apaguen, por favor, el micrófono. Ya. Bueno, entonces en este caso el criterio de variable justamente es porque su valor va a ir cambiando durante la ejecución del programa, durante la ejecución del algoritmo. Puede empezar por un valor, pero en la ejecución puede ir tomando otros valores. Por eso el nombre de variable. Podemos, o mejor dicho, vamos a utilizar solo variables. Las variables van a reemplazar a los números. No vamos a trabajar directamente con números, ¿no? Sino vamos a trabajar en términos general con variables. Hay un criterio contrario a una variable, lo que es las constantes. Esto se utiliza menos. Una constante sería obviamente una variable que no se modifica. Es decir, le asignamos el valor a una variable y si no se mueve durante todo el programa, eso se maneja como una constante. De cierta manera son menos utilizadas, más se utilizan variables. Para finalizar esta parte, ¿qué operaciones podemos hacer con las variables? Podemos aplicar las operaciones aritméticas, las típicas, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz. Y también podemos aplicar operaciones relacionales o de comparación. Entonces, las conocidas igualdad, desigualdad, mayor que, menor que, todo eso. Esto me va a permitir hacer comparación entre variables. Si la variable A es igual a la variable B, pasa algo, bueno, en fin. Listo, bueno, ahí viene la parte práctica. Antes de pasar ya a la parte práctica, entonces tomar en cuenta y resumir lo que hemos visto de manera muy rápida.
El algoritmo es una secuencia de pasos. Nosotros tenemos que diseñar esa secuencia de pasos. ¿En base a qué? En base al ejercicio planteado. Entonces ahí vamos a buscar cómo solucionamos ese problema a través de una secuencia de pasos. Vamos a manejar algoritmos computacionales, es decir, algoritmos que se deben de resolver mediante cálculos, mediante operaciones. No vamos a manejar los algoritmos no computacionales, porque esos no se los puede hacer funcionar, digamos así. Entonces, bajo ese criterio, y lo que me interesa es que vamos a ir viendo cómo funcionan en realidad los algoritmos. No nos vamos a conformar con manejarlos solo en papel, digamos así, sino que una vez que esté hecho en el papel, ahí lo vamos a pasar al programa. Y en el programa vamos a ver cómo funciona. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta cómo ingresamos los datos, cómo cambian los datos y qué resultado nos depende. Bueno, en el aula virtual también les puse 2 videos. Esos 2 videos tienen que ver con la utilización ya del programa de PCI en relación a hacer ya el primer algoritmo que tiene el programa, todo eso. Entonces, eso les va a servir de ayuda, ¿no? Aquí también vamos a resolver un ejercicio y complementan con lo que con los videos que les voy a ir colgando en el aula virtual. Bueno, la parte de la práctica, entonces nos dice la primera parte, pasar el siguiente algoritmo a PCI y ejecutar. El algoritmo nos dice calcular la suma de 2 números ingresados. Ese sería el algoritmo. Vamos a trabajar entonces con el PCI. Yo lo voy a presentar, ¿no? Ustedes van a ir viendo. Voy a compartir la pantalla. Sí, se me abrió. Ya, listo. Listo, ¿están viendo mi pantalla? Sí, mister. Sí, mister. Sí, ya. Ok. Bueno. En este sería la interfaz de presentación de este programa, del PSI. Este programa es una ayuda más desde el punto de vista didáctico, ¿no? Aquí nos va a permitir poder visualizar, poder hacer los algoritmos, como les decía, vamos a pasarlos de lo que está en papel, lo vamos a pasar ya a una manera más real, más práctica. Nos damos cuenta rápidamente que tenemos, aquí yo tengo el área para poder trabajar, como nos damos cuenta en este caso, cuando iniciamos un nuevo, nos pone, por defecto nos pone este, algoritmo sin título y fin del algoritmo. Es decir, nos inicializa, ¿no? Nos pone la primera instrucción y nos pone la última instrucción. Este vendría a ser la instrucción inicio. No es necesario aquí ir poniendo uno mismo paso 1, paso 2. Esto ya nos va poniendo el programa. Si se dan cuenta, aquí está ya la secuencia numerada. Entonces, no vamos a poner nosotros eso, pero el programa ya nos va poniendo. Siempre vamos a ponerle un nombre al algoritmo. Entonces, en este caso, voy a irlo ya
personalizando, voy a ponerle, qué sé yo, 1, primer algoritmo que hacemos. El algoritmo de ejemplo nos decía sumar dos números. Entonces, vamos primero a ir escribiendo las instrucciones una por una. Voy a hacerlo lo más rápido posible por cuestiones de tiempo. Y ya después vamos explicando. Bueno, necesito de cierta manera una primera instrucción que es escribir. Le di clic acá en la parte de comandos y me apareció esto, ¿no? Escribir lista de expresiones. Esta palabrita que está en azul resaltado, escribir, esta es una palabra ya reservada, digamos así, es una palabra especial del programa. Pues aquí yo voy a escribir, entre comillas, ingrese el primer número. Voy a escribirlo rápido, ¿no? Ya. La siguiente instrucción va a ser leer. ¿Qué significa leer? Que ahí voy a ingresar por teclado el valor. Entonces, asimismo necesito una palabra reservada. En este caso, le doy clic sobre leer y me aparece esto, lista de variables. Voy a utilizar cualquier variable, ¿no? Voy a manejar el criterio de N1. Entonces, leer N1. Así se llama mi variable, N1. Ese es el nombre. Pudo haber sido cualquiera, pudo haber sido A, X, num, lo que sea. Necesito hacer lo mismo porque quiero dos números, ¿no? Entonces la siguiente instrucción también sería escribir. El mensaje en este caso va a ser ingrese el segundo número. Y asimismo necesito también ingresar en otra variable el segundo valor. Bueno, para seguir con la notación que estamos, entonces este segundo valor va a ser N2. Tengo entonces escribir el primer número, lo leo en N1, tengo el segundo número y lo leo en N2. Voy a utilizar otra variable, la variable suma va a ser igual. Ya, aquí en algunos ejemplos de pronto se maneja una flechita para la asignación. La flechita va a ser igual que utilizar el igual. A veces se me va a salir la flecha o a veces se me va a salir el igual, pero va a ser lo mismo, ¿no? Ya. Voy a hacerlo rápido, voy a utilizar el igual. Entonces la suma simplemente sería igual a ¿qué? A N1 más N2. Aquí estoy haciendo la operación, estoy sumando los valores de N1 y N2 y eso lo estoy guardando en la variable suma. Ya está hecho el ingreso, ya está hecho el proceso. ¿Qué paso nos falta? Final. Nos faltaría visualizar, nos faltaría imprimir, nos faltaría ver los resultados. Sí. Entonces, aquí también para poder visualizar los resultados, vamos a utilizar la instrucción escribir. Voy a ponerlo en primera instancia así. Escribir, ¿qué quiero visualizar? El resultado. ¿Dónde está el resultado? ¿En qué variable está el resultado? En suma. La variable suma, ¿no? La variable suma. Entonces voy a poner escribir. Ya tendría básicamente mi primer algoritmo. Vamos a ver qué hace, vamos a ver, o mejor dicho, qué hacemos ya con esto, ¿no? O sea, ya hemos cumplido, ya hemos hecho el algoritmo, pero ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿para qué nos sirve hacerlo aquí? Entonces, aquí viene la parte del programa en donde vamos a ejecutar este algoritmo. ¿Qué significa ejecutar? Lo siguiente. Vamos entonces acá, dentro de la barra
de menús, acá en los iconos, tengo este botoncito verde. Nos dice ejecutar. Entonces, le vamos a dar clic. Y nos aparece esta ventana. ¿Sí están viendo esta ventana? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Ya. Voy a hacer algo para que lo vean mejor. Voy a cambiarle la presentación de la ventana. Ya, entonces mando a ejecutar. Y nos aparece esta ventana. ¿Qué sucede aquí? Entonces vemos el mensaje, ¿no? Nos dice ingrese el primer número. El programa no va a ir nada más allá mientras nosotros no ingresemos lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué hago aquí? Recién aquí le voy a poner valores. Aquí recién es en donde voy a manejar los números. ¿Qué número voy a poner? Cualquiera, ¿no es cierto? O sea, no, el programa no está específico solo para funcionar con el 5, con el 10, con el 20. Voy a ingresar cualquier número. Entonces ingreso un número cualquiera, ¿no? Ingreso, por decir algo, el 70. Le doy un enter. Nos aparece otro mensaje. Ahora el mensaje es ingrese el segundo número. Asimismo, ahí el programa espera hasta que ingresemos de nuevo otro número. Asimismo, ¿qué número voy a ingresar? Cualquiera. Voy a ingresar cualquier número, ingreso cualquier número, 45. En el momento que doy enter, vemos que nos apareció 115. ¿Qué significa este 115? La respuesta. La suma de las dos. Perfecto, ¿cierto? Este 115 es la suma de 70 más 45, es decir, de los dos números que ingresé. Pero de pronto, si vemos así 115, como que se me hace un poquito complicado entender. O sea, ¿qué significa ese 115? Entonces, vamos a ir acomodando mejor la presentación del algoritmo. Primero nos vamos a preocupar en que funcione. O sea, como nos damos cuenta, está funcionando, ¿no? Y bien, porque 70 más 45 es 115. Luego nos vamos a preocupar un poco ya de que sea más entendible, de que sea más presentado. Entonces vuelvo de nuevo acá al editor y aquí le voy a poner un mensaje. El resultado es, asimismo, el mensaje, entre comillas, y ahí separo de la variable con una. El resultado es, todo lo que está entre comillas se va a visualizar tal cual como le escribo aquí. Pues, por ejemplo, si yo le pongo, por decir algo, por adoptar, ¿no? Le pongo unos asteriscos, acá le voy a poner una flechita. Ya. Tal cual como yo estoy poniendo aquí, nos va a visualizar en la otra pantalla. Todo lo que está entre comillas se va a poner tal cual. Entonces, la idea es mejorar también la presentación del algoritmo, ¿no? Ya vimos que estaba funcionando bien, pero para que sea más fácil de entenderlo, todo eso, vamos a ir mejorando su presentación. Ejecutamos de nuevo. Entonces, voy de nuevo a ejecutar. Empezamos de nuevo la ejecución, nos dice ingresa el primer número, ingreso cualquier número, no voy a probar con los mismos. Podría ingresar los mismos, pero puede ingresar cualquiera. Entonces ingreso el primer número 90, ingreso el segundo número 10, doy enter y nos aparece, ¿no? El resultado es 100. Entonces acá ya vemos un poco más presentado, vemos que ya nos presenta un mensaje, todo eso. Y así podríamos irlo dando una mejor presentación. Pero en sí, lo que primero nos vamos a preocupar
es de que funcione. Primero que funcione y luego ahí sí ya le empezamos a dar mejores arreglos a la parte de la presentación. Si estamos viendo esta parte, entonces esta va a ser la forma como queremos trabajar. Planteamos un ejercicio, hacemos el análisis, empezamos a hacer el algoritmo. De pronto en un principio siempre vamos a tener errores. No voy a llegar a esta pantalla mientras de pronto haya un error por aquí. ¿A qué me refiero con un error? Supongamos algo. Esta palabra la escribí mal. La palabra correcta es escribir, pero ahí está escribir. Si se dan cuenta, ahí ya me marca, ¿no? Como instrucción no válida. Entonces, eso significa que el programa también me va a ir ayudando a detectar ciertos errores. Entonces, me doy cuenta de eso, obviamente, y escribo bien el término. En un principio, o mejor dicho, siempre se tiene que ir depurando los errores. Siempre se tiene que ir manejando esa parte. Es muy difícil hacer un algoritmo y que no tenga errores y que funcione ya de una. O sea, siempre de pronto escribimos, por ahí nos falló alguna cosa, nos olvidamos de una comilla, bueno. Y de cierta manera, mientras no se esté bien en la sintaxis, no voy a poder representar la ejecución. Listo, entonces. Voy a dejar de compartir para de pronto ver y conversar con ustedes. No sé, ¿algún comentario? Profe, una pregunta. Dígame. En el caso de que ya usted tenga el programa aquí, el PC, tú en el punto 7 que era escribir, en el 8 ya no salía el fin del algoritmo. ¿Por qué? En el 7 yo tengo una instrucción en mi ejemplo, ¿no? Sí, y en el 8 usted tiene el fin de algoritmo, pero, por ejemplo, sí, yo acá no tengo. ¿Por qué? está abierto con su programa. Ujú. Ya. Cuando inicializó, antes de escribir nada, siempre aparecía algoritmo y al final fin del algoritmo. O sea, eso Sí. siempre va a aparecer. De pronto le borró la última instrucción, fin algoritmo. Tendría que escribir, tendría que ponerle al final fin del algoritmo. Esto de pronto no tendríamos que toparlo, ¿no? Ni la primera línea ni la última que nos aparece cuando iniciamos un algoritmo. Siempre lo vamos a ir haciendo en el espacio intermedio. Entonces, de pronto por ahí borró y se le borró la instrucción fin algoritmo. Tiene que escribir. ¿Alguien más de pronto algún comentario? Ahí sí salió, profe, gracias. Ya, perfecto. Bueno, recién empezamos con esto, ¿no? La idea es ir haciendo ejercicios. No nos vamos a complicar de pronto hacer cuestiones sumamente complicadas. No. Vamos a manejar ejercicios pequeños, ejercicios que de pronto se apliquen y que sean fácil de entender para ustedes, ejercicios que tengan que ver con algo de la parte administrativa, contable, algo relacionado con eso. Listo. Bueno, la primera parte entonces es que ustedes pasen ese algoritmo y lo hagan funcionar. Entonces, esa es la parte de la práctica del día de hoy. Van a tener que pasar el ejercicio tal como lo hicimos aquí y tienen que hacerlo funcionar. A continuación están planteados también Profesor, los ejercicios. Dígame. el ejercicio que hicimos ahorita, ¿que le tenemos que mandar captura o qué? Ya les voy a explicar. Ya. Bueno, la primera parte de la práctica nos dice pasar el algoritmo a PCInt y ejecutar. Es lo que les presenté, es lo que hicimos, pasamos, lo escribimos y lo ejecutamos. Ya.
Luego están planteados 2 ejercicios más. ¿Cómo vamos a manejarnos en esta parte de los deberes, llamemos así? Bueno, en primera instancia, voy a manejar deberes semanales. Es decir, no voy a abrir asignación por el día de hoy. La asignación la voy a abrir el día jueves. Y ahí se agrega lo que se ha hecho martes y jueves. Entonces, no voy a crear asignación del día de hoy para que me entreguen antes del jueves. No, vamos a manejarnos semana a semana. Obviamente hoy día va a quedar planteado, ¿no es cierto?, unos ejercicios. Esos ejercicios lo van a ir anexando en la asignación del día jueves. Ya. ¿Cómo me van a entregar los deberes? Ya. Los deberes los vamos a manejar en un documento en Word. O sea, ustedes hacen en el PCI. Copian los pasos, lo pasan al Word y también un capture de pantalla cuando ya lo hayan ejecutado. Entonces, el asunto va a ser así, ¿no? Los pasos, una vez que ya hayan hecho en el PCI, copiar y pegar, y también lo mandan a ejecutar, y una vez que ejecutan los resultados, hacen el capture y también lo agregan a ese documento. Lo pasan a PDF y lo suben. Esa sería la forma. Ya, todavía, como les dije, no voy a abrir la asignación. La asignación la abro el día jueves, pero con todo ya pueden seguir realizando lo que está planteado. Los 2 ejercicios que están planteados nos dicen realizar un algoritmo para calcular el valor a pagar a un empleado en función a las horas trabajadas, el valor de hora y los descuentos. Rápidamente, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Lo que queremos es encontrar cuánto se le debe pagar a un empleado, tomando en cuenta que aquí debemos manejar el término variables, ¿no? ¿Qué variables voy a tomar en cuenta? Horas trabajadas. Entonces, ahí yo voy a manejar una variable. De pronto, para que no manejen todo el nombre, ¿no? Horas trabajadas. Podemos trabajar con las iniciales. HT sería una variable, ¿no? HT. La otra variable es cuánto es el valor de pago de la hora. Entonces, ahí voy a tener otra variable. Y la otra variable va a ser los descuentos. Cuánto se lo tiene que descontar al empleado. Bajo ese criterio, ¿cuál sería la fórmula, digamos así, la expresión para calcular el sueldo del empleado? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo haríamos eso? Multiplicando. 30 por 8, que salía el 240. Ya, como les dije, todavía no manejemos números, manejemos variables. Ya, entonces, tengo una variable donde está la cantidad de horas trabajadas. Tengo otra variable donde está el valor de la hora. Ya, entonces, ¿qué primero vamos a hacer? Por ahí me decían multiplicar. ¿No? Ya, primero multiplicamos el valor de la hora por la cantidad de horas. Todo en términos de variables. Y a ese resultado tendríamos que hacer ¿qué con los descuentos? La resta. Tendríamos que restar, ¿no? Ya. Entonces, si se dan cuenta, hay que ir, digamos así, armando la expresión, la forma. ¿En términos de qué? De las variables que se van a trabajar. Bueno, yo sé que de pronto la próxima clase, ahí me van a preguntar, de pronto me van a, y ahí les voy a ayudar. Lo importante es de que de pronto ustedes ya empiecen a hacer. Como todavía no está abierta la asignación, obviamente la próxima clase, yo sé que van a tener muchas dudas y ahí les voy a ir ayudando. En todo caso, les dejo eso planteado para que ya vayan
pensando, lo vayan viendo cómo es la solución. Y ustedes mismos pueden ver si está bien, si en el momento de ejecutar ya nos da los resultados correctos. Entonces, esa sería la forma como ustedes también, de cierta manera, determinan si están haciendo bien o no el algoritmo. Entonces, queda planteado los dos ejercicios, ¿no? No hay fecha todavía de entrega. Hasta la próxima clase, ahí nos ponemos de acuerdo bien, creamos la asignación y ahí se subiría el deber. ¿Sí estamos? Sí, profesor. Sí, profe, sí. Ya, entonces, Sí, profesor. eso, la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta. Profesor, el número está en la parte blanca, ¿se le saca copia también o solo se le corta y le pegan igual? Habría que manejar de los dos, ¿no? O sea, de la parte donde está la secuencia de pasos y también cuando ya mandamos a ejecutar la pantalla blanca. Sí, también de esa ahí se toma un capture y eso se lo anexa al archivo. Profe, No hay una pregunta, problema, A ver, no hay problema si salen, o sea, la parte de los algoritmos y la parte de ejecutar en el mismo capture. de pronto no, pero, o sea, la parte de los pasos, eso tiene que estar como texto. Porque de pronto yo también puedo copiar y pasarlo al PCI y comprobar. Si me ponen como imagen, ya no podría hacer eso. Lo que iría Ok. solo como imagen sería la ejecución. Preguntas por ahí querían una consulta, preguntar. profe. ¿Usted habló sobre un work? Perdón. ¿Habló sobre un work? Sí, se puede trabajar en Word. O sea, ustedes hacen en el PCI. Ahí hacen los pasos. Luego lo copian y lo pegan en Word. ¿Sí? Bueno. Sí, Profesor, dígame. pero al pegarlo sale el texto normal, o sea, no afecta en nada. No, Porque los ahorita lo pasos. acabo de copiar y pegar en Word y me sale así como texto normal. Sí, no afectaría en nada. Pero Ajá. yo quiero eso en texto para de nuevo también de pronto copiar del Word y pasarle de nuevo al PCI. Bueno, les dejo con esa situación para que vayan ya trabajando. El próximo día jueves, ahí las preguntas, las novedades. Si no han instalado el programa, instálenlo. Hay una versión también para celulares, pero difiere. Hay algunas cuestiones adicionales que hay que hacer, pero igual también se podría trabajar. De pronto, si alguien no tiene computador, se puede trabajar también en el celular. Hay una versión para celular. La cuestión es de que se vea cómo se ejecutan los algoritmos. Bueno, si no hay ninguna otra duda, entonces quedaríamos hasta ahí y nos veríamos el próximo día jueves. Revisen los videos también que les puse en el aula virtual. Ahí tienen más ejercicios. Listo. Bueno, entonces me despido y nos vemos la próxima clase. Ya, Hasta luego. igualmente. Chao. Adiós.